momento, bueno, vamos a empezar. El periodismo universitario es otra mirada, o podría hablarse también del periodismo independiente. Pues yo creo que si no es otra mirada, si no es totalmente otra mirada, es una mirada complementaria a la agenda tradicional de los medios. Es una mirada alternativa y yo no sé qué tan independiente puede hacer, porque es difícil encontrar la independencia en los ejercicios del periodismo. No obstante, el periodismo universitario se debe a las instituciones y eso recorta las independencias. Pero sí se ha logrado en algunos medios universitarios independencia para pensar, para definir las agendas y los contenidos. Las universidades han comprendido, algunas, que hay que patrocinar, ¿cierto? Dejando hacer con libertad a los estudiantes de periodismo su periodismo universitario, ¿cierto? Entonces hay universidades que intervienen más y otras que intervienen menos. Entonces, por eso no son totalmente independientes de este estilo de periodismo, pero hay universidades que han dejado hacer con mayor libertad. Yo veo que en De la Urbe Prensa se logró en algunos momentos de sus 10 años que, por ejemplo, se asignara un presupuesto y para nada se metieran los directivos en pensar el periódico, ni siquiera en su diseño, ni en incluir contenidos. A diferencia del periódico universitario institucional, donde la institución está metida todo el tiempo, los directivos son los que definen la agenda y qué va, y ahí pueden ir las cartas del rector, ahí va inclusive pues los premios que gana la universidad, las exaltaciones, ahí van pues el diálogo interuniversitario va ahí. En cambio, en el periodismo universitario, cuando es bien patrocinado, ¿cierto? Se deja hacer, o sea, se deja que el estudiante de periodismo desarrolle creatividad para construir la agenda de los contenidos, y los contenidos entonces serán distintos a los universitarios. Será un periodismo con sello universitario. Eso quiere decir que es un periodismo que tiene una voz más alta, o sea, una rebeldía juvenil, una experimentación total. Eso quiere decir que hay una energía y una ansiedad por el aprendizaje que se nota en ese periodismo, hay unas ganas de ser periodista que se ve en el estilo, en el tono, hay una apropiación, ¿cierto?, de los temas desde el punto de vista de las búsquedas. Los estudiantes están buscando un camino en la formación y eso se nota en cada texto, ¿cierto? Y hay unas ganas de protestar permanentes, de alzar la voz, de mostrarle a la ciudad y a los lectores que hay otras cosas que decir, y además que hay otro tono para decirlas. Y hay cierta rabia ahí en cada artículo diciendo, pero ¿cómo es posible que hasta ahora nos demos cuenta que esto está pasando, ¿cierto? Que hay marginación, que hay dolor, que hay tragedia en medio de nuestra vida cotidiana, y hay una ansiedad por destapar, que es la esencia del periodismo, por destapar cosas, ¿cierto? Eso es el periodismo que tiene esa virtud que se ha perdido en los comprometidos y llenos de intereses medios mayores, ¿cierto? Que están llenos de compromisos económicos, políticos, culturales, ¿cierto? Sociales, llenos de prevención y de miedo. En los periódicos universitarios se nota que hay temeridad a todo nivel, y a mí me parece que esa es la esencia de estos periódicos. Especialmente lo noto en los últimos 10 años en estos ejemplos que le he dado, y ahí es donde está como lo más relevante de ellos. ¿Podría decirse que es un periodismo más ético? Sí, hay también ética, porque es un periodismo en el que los estudiantes están fresquitos en los conocimientos y en el discurso de la ética, lo tienen aquí en el cerebro y sonando en su cabeza, y como no tienen las componendas que la vida profesional forma, como todavía son vírgenes en chanchullos, todavía están con la utopía de que van a ser los periodistas que van a salvar el mundo. La ética también está trazando sus historias, y estos periódicos, la prueba es que muy pocos los demandan, y que las poquitas veces que los han demandado han salido ganadores. Casi todas las demandas que ha habido en los periódicos universitarios han sido bien libradas por ellos mismos. Entonces, porque son estudiantes que cuando se meten al periódico universitario saben que tienen que investigar, van con esa ansiedad y esa utopía de ser los mejores, de cambiar el mundo, como lo es un periodismo que todavía piensa que puede cambiar el mundo. Lo que hace rato dejaron de ser los periódicos tradicionales, que ni por donde se les mire piensan que van a cambiar nada, son replicadores de discursos todo el tiempo, y no se les ve la temeridad necesaria para querer cambiar el mundo.
El estudiante, para mí el estudiante periodista, el reportero periodista tiene muy consciente de que tiene unos límites, una ética a la que aferrarse, unos compromisos sociales pues también a la hora de divulgar y sobre todo una honradez que se nota como en sus fuentes, en la búsqueda de sus fuentes testimoniales, documentales. Y a mí algo que me parece importante del periodismo universitario es que también ha empezado a dejar notar mucho la subjetividad del reportero, que paradójicamente es lo que hace un periodismo como más, toda vez que no existe, ya que no existe objetividad, podríamos decir paradójicamente que la mejor objetividad es una subjetividad honrada, de decirle al lector yo fui, estoy, yo viví, conocí, entrevisté, estuve en la casa de este personaje, lo seguí por la ciudad, me fui a su lugar de trabajo, él me estuvo contando, yo le grabé, y eso se nota mucho en el periodismo universitario, y eso lo hace como más ético por un lado, pero también le da esa fuerza de equilibrio, de honradez, como de frente al lector, sobre todo el lector agradece que le cuenten también el proceso, cómo se consiguió la información.